Cordial saludo. Video expositivo sobre experimento de aplicación. Tecnólogo en análisis y desarrollo de software del Servicio Nacional de Aprendizaje de la Modalidad Virtual del SENA. Presentado al instructor Fabián Darío Barrera de CEDEAGRO y presentado por mí, aprendiz Olga Lucía Galvis de la ficha 2675770. La temática que vamos a manejar en esta presentación es la conservación de la energía. Lo primero que vamos a hablar es que por ley la conservación de la energía en cualquier sistema permanece sin variación en el tiempo, lo cual puede transformarse en otras formas de energía, demostrando que la energía no se crea ni se destruye. En la imagen se observa que cuando el skater está en la parte de arriba preparando el impulso, conserva una energía potencial que es debida a su posición en el espacio. Mientras que cuando inicia a rodar, conserva una energía cinética producto del movimiento. Se puede apreciar que la energía potencial se transforma en energía cinética. El término energía cinética se debe a William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, en 1840. La energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. Si queremos acelerar un objeto, debemos aplicar una fuerza y para hacerlo necesitamos realizar un trabajo. Como resultado, transferimos energía al objeto y este se moverá con una nueva velocidad constante. A la energía transferida la conocemos como energía cinética y depende de la masa y de la velocidad alcanzada. Luego hablamos de la termodinámica. La termodinámica es la energía térmica que se encarga del estudio de los cambios de la temperatura, la presión y el volumen de un sistema físico. Termo significa calor y dinámico hace referencia al movimiento. La termodinámica es el estudio del movimiento desordenado de las partículas. Acá tenemos, por ejemplo, cómo funcionan, por ejemplo, los sistemas abiertos. En esta primera imagen, una taza de café, entonces son aquellos que intercambian libremente energía y materia con su entorno, como hacen la mayoría de los sistemas conocidos en la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, un auto también es otro ejemplo. Uno le entrega combustible y este le devuelve al ambiente gases y calor. El segundo ejemplo, que es un sistema cerrado, son unos globos, aquellos que intercambian energía con su entorno, pero no materia, y eso le ocurre a un envase cerrado como una lata también, cuyo contenido es invariable, pero pierde calor con el tiempo, disipándose en el aire alrededor. Por eso, por ejemplo, los globos van perdiendo altura. Y la tercera es los sistemas aislados. Los sistemas aislados son aquellos que hasta cierto punto no intercambian energía ni materia con el entorno y no existen los sistemas perfectamente aislados. Claro está, pero sí hasta cierto grado. Un termo, por ejemplo, en este caso contiene el agua caliente y la va a preservar con una temperatura alta durante un rato, lo suficiente como para conservarlo aislado, pero no para siempre. Sí, igual siempre va a buscar bajar la temperatura. No se va a mantener siempre caliente. Tenemos tres formas de medir la temperatura, que entonces tenemos la escala de Kelvin, donde arranca en 273 y termina en 373. Todas miden desde el punto de congelación del agua hasta el punto de ebullición. Luego vienen los grados Celsius, que arrancan en 0 grados y hasta 100 grados centígrados. Y luego los grados Fahrenheit, que arrancan en 327 y terminan en 212 grados Fahrenheit. Esa sería la forma de hervir. Acá también tenemos un ejemplo del agua, pues que normalmente si unimos agua caliente con agua fría, se va a buscar generalmente que el agua caliente
se ponga, o sea, el agua fría vaya poniéndose caliente. Luego, el electromagnetismo. El electromagnetismo es un fenómeno físico en el que los objetos ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros. Un ejemplo son los imanes. La magnetita es un mineral con una propiedad natural. El electromagnetismo es el campo magnético creado por la corriente eléctrica. Pues ahí los polos se atraen y por eso que se crea una corriente eléctrica y llama el polo negativo con el polo positivo, o si no generaría pues como una especie de repulsión. El campo eléctrico es la región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica y es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Acá tenemos el ejemplo de una niña que con tocar un objeto con magnetismo, pues su cabello genera ese efecto también lo producen las camas elásticas. El siguiente tema es las oscilaciones y las ondas. Bueno, las oscilaciones son una variación o perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o un sistema. En física, química e ingeniería es el movimiento repetido en torno a una posición central o una posición de equilibrio. El estudio de las oscilaciones también se utiliza como punto de partida para describir ondas. Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, que puede ser densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Aquí pues estamos viendo que se puede dar en el aire, como vemos acá que son las ondas, o en el agua, que también causa estas oscilaciones o estas olas en el agua. Luego vamos a hablar de la interpretación de datos. Interpretar es la capacidad de poder expresar o describir o representar algo, y los planos son los documentos en los que reflejamos objetos o ideas mediante técnicas de dibujo. Entendemos el significado de la representación gráfica. Los planos se componen de dos partes fundamentales, que son las vistas o representaciones gráficas. Eso significa que cuando estamos utilizando un plano, pues podemos interpretarlo si ese plano tiene una vista, por ejemplo, desde arriba, desde atrás, desde un lado. Es como mirar un cubo desde sus diferentes caras. Y pues las aclaraciones, los datos y notas o indicaciones escritas, pues ya son los datos como más específicos que tiene este plano dentro de su contenido, pues. Luego vienen los datos y las gráficas. Entonces, ¿qué es un dato? Un dato representa la información que queremos recordar o comparar o manipular. Pueden ser números, textos, imágenes o sonidos. Entonces, tenemos diferentes tipos de gráficas en los que utilizamos o organizamos esta información o estos datos. Estos nos ayudan a contar una historia con imágenes en lugar de palabras o números, y puede ayudar a los lectores a comprender los hallazgos y detalles técnicos que hay detrás de los números. Antes de crear un gráfico es importante entender el propósito para determinar cuál tipo de gráfica se va a utilizar, puesto que no todas las gráficas funcionan para representar la información que queremos transmitir. Los gráficos, mapas e infografías ayudan a comprender datos complejos, encuentra patrones, identifica tendencias y contar una historia acerca de datos o una información que fue previamente clasificada u ordenada. Tenemos diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, tenemos en la primera imagen, tenemos los de barras. Se usan para temas de relación cuantitativa, para verificar cantidades. Las barras se separan a la misma distancia para tener un buen aspecto estético. Y nos indican la altura indica la cantidad, y pues si es más baja, pues menor cantidad.
Los histogramas son pues barras verticales unidas. Estas no van separadas como las barras normales o las del primer ejemplo. En el eje X van las clases y en el eje Y va la frecuencia. Entonces ahí nos va indicando las diferentes alturas de los datos. El pictograma representa magnitudes con figuras. El circular o el pastel, entonces solamente datos cuantitativos igual que las barras, pero en este caso nos indica como un total y nos relaciona de un 100% qué parte ocupa cada agrupación de datos para llegar a conclusiones y tomas de decisiones. Y el polígono de frecuencia es, pues, es como una secuencia que va mostrándonos un comportamiento y está unida por puntos. Con eso también podemos, o sea, con todos podemos tomar decisiones dependiendo del comportamiento de esta frecuencia. Ya para terminar, entonces tenemos los 10 avances en el tema de la conservación de la energía, los avances tecnológicos. Tomé este ejemplo que me pareció súper interesante porque es un tren que se mueve con levitación magnética, no tiene contacto físico con sus ejes y su peso está totalmente apoyado sobre fuerzas electromagnéticas. Entonces lo puse en el primer lugar porque me pareció supremamente interesante. El segundo son los paneles solares que transforman la energía solar en energía eléctrica y pues puede causar, inicialmente puede ser una inversión muy elevada, pero posteriormente causaría un ahorro muy significativo. Además, bueno, tiene que utilizarse generalmente mezclado con la energía eléctrica, ya que el sol pues, no es constante. Y pues eso es lo que de pronto sería la necesidad de utilizar los dos. El tercer ejemplo son las últimas tecnologías en los televisores que cada vez mejoran la imagen además del material con el que están hechos, hacen que cada vez la imagen sea más real. El cuarto son los aires acondicionados que transforman el calor o el frío en un ambiente en lo contrario. Si está haciendo frío, transforman ese aire frío en aire caliente y viceversa. El quinto es el hervidor eléctrico que a través de generar un calor que proviene de la energía eléctrica, pues hace que el agua se caliente y llegue a un punto de ebullición. O sea, convierte la energía eléctrica en calor. El sexto ejemplo es una estufa de calefacción que pues existen varios tipos como las eléctricas o a gas, que también hacen el mismo efecto del aire acondicionado, pero con otro material o con otro combustible. En este caso puede ser, esta es de gas y pues hay otras que son eléctricas, pero solamente funcionan, por ejemplo, para dar calor. Estas no funcionan para dar frío como un aire acondicionado. Este ejemplo es uno de los más avanzados porque son los autos eléctricos que actualmente pues están buscando quitar pues todo lo que tiene que ver con la gasolina y los motores de explosión para pasarlos a la última tecnología que es la energía eléctrica. Por último, pues la nanotecnología tiene muchos avances y pues encontré bastantes puntos entre los cuales pues está la aplicación de nanotubos de carbono para sustituir el silicio como material para fabricar microchips y dispositivos más pequeños, veloces y eficaces, como hablamos del microchip de, por ejemplo, el celular, que ya no es grande, sino cada vez va siendo más pequeñito y pues más efectivo, más eficiente, con mayor capacidad, más veloz. Entonces, más ligeros y resistentes. Las propiedades del grafeno lo convierten en un candidato ideal para el desarrollo de pantallas táctiles y flexibles, o sea, como los celulares. Con respecto a la energía, bueno, como ya lo había nombrado, más que todo se refiere al tema de
transformar la energía eléctrica, la energía solar a través de los paneles solares en energía eléctrica, pero esto lo que está buscando es hacerla más eficiente, que tenga mayor durabilidad. En biomédica se han hecho avances pues con respecto a mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas o por ejemplo como el del cáncer, al ser capaz de empezar a atacar las células cancerígenas de forma selectiva sin dañar el resto del cuerpo, como lo hacen algunos tratamientos que actualmente existen para el cáncer, que sí dañan otras partes del cuerpo al atacar las células cancerígenas. Con respecto al medio ambiente, pues la purificación del aire con iones, la depuración del agua residual con nanoburbujas o los sistemas de nanofiltración para los metales pesados, que son algunas de las aplicaciones positivas en el medio ambiente. También existen nanocatalizadores para las reacciones químicas resulten más eficientes y contaminen menos. En el tema alimenticio, pues el campo se podría usar nanobiosensores para detectar la presencia de patógenos en los alimentos y pues mejorar la producción alimentaria al aumentar la resistencia mecánica y térmica, y disminuir la transferencia de oxígeno en los productos envasados. Y como por último, lo textil, pues que posibilite el desarrollo de material inteligente que no se manche, que no se arrugue, que sea más resistente, más ligero. Y pues esto se utiliza más que todo en materiales como los cascos o los equipamientos como uniformes, por decirlo así. Muchísimas gracias por la atención. Perdón por el video tan largo. Gracias.